Listo, profesora y compañeros, nosotros somos el grupo número 4, estamos compuestos por Marcia Díaz, María Fernanda Castro, Jacqueline Martínez, Fabián Vega y Mariana Crisante. Vamos a conversar o vamos a exponerles sobre, bueno, la exposición está basada en la revista Derecho de Hacienda Pública, donde se consideran las potestades sancionatorias del Estado, principalmente el principio de proporcionalidad. Siguiente, por favor. El principio de legalidad y obligatoriedad de las leyes, la potestad sancionadora es una atribución del Estado orientada a conseguir una eficiente marcha de los asuntos públicos, en el tanto se materializan el control y la sanción de las conductas irregulares de sus servidores que pueden incidir negativamente en la satisfacción de los intereses generales y comunes que está obligado a cumplir. Siguiente, por favor. El documento está dividido en 3 apartados. Vamos a iniciar con el primer apartado. Se realizará una revisión de los principios que impregnan las potestades sancionatorias, como lo son la legalidad, tipicidad y retroactividad, responsabilidad y nos bis in idem. Además, revisaremos la aplicación del principio de proporcionalidad cuando estamos en presencia de actos que restringen los derechos de los administrados. Siguiente, por favor. En el segundo apartado se mencionan algunos aspectos claves que deben ser observados en los actos administrativos que se emiten con ocasión de ius puniendi, derecho a sancionar del Estado, como lo son la obligatoriedad de motivación, idoneidad, adecuación de la sanción y análisis de proporcionalidad. Además, en este apartado se analiza el principio de proporcionalidad de frente a la discrecionalidad de la administración. Siguiente, por favor. En el tercer apartado se habla sobre la aplicación del principio de proporcionalidad y la potestad que implica, misma que se divide en 3 niveles. Primero, debe ser observado necesariamente en el curso de procedimientos administrativos. Como segundo, el control de legalidad que realiza la jurisdicción contencioso administrativa sobre los actos de la administración. Y por último, el control que se puede ejercer a nivel social del ejercicio de esta potestad. Siguiente, por favor. Como consideraciones generales, los funcionarios públicos poseen facultades, poderes y competencias de los cuales no gozan los particulares, pero los mismos no pueden ejercerse en condición de libertad o discrecionalidad amplia, sino dentro del marco de una cantidad limitada de responsabilidades y de prohibiciones que limitan su conducta, como parte del principio de legalidad. En este principio constitucional implica no solamente la posibilidad de dirigir y regular la conducta del funcionario y administración en general, sino además la necesidad de reprimir los conductores que violenten este ordenamiento jurídico a través de la tipificación de tales actuaciones y de la sanción a cada conducta irregular corresponda. Continúa mi compañera Marcia. Buenas noches. Les voy a hablar sobre los principios y las potestades sancionadoras del Estado. Las sanciones aplican directas a las situaciones concretas con los administrados a través del análisis de la responsabilidad y la definición de la sanción por imponer. Aunque exista una amplia regulación de las conductas que se consideran reprochables y un elenco de sanciones administrativas que puedan imponerse, suele suceder que las circunstancias específicas del cuadro fáctico analizado lleven al operar a recurrir a fuentes de derecho para resolver situaciones específicas. Los principios generales del derecho se han convertido en una herramienta de uso frecuente para la interpretación e integración del ordenamiento jurídico, con miras a la resolución de situaciones de manera razonable. Estos principios son los mismos que tienen el origen del derecho penal, pero se aplican de alguna manera diluida, con matices, cuando se están en presencia de un ámbito de la aplicación de sanciones administrativas. Siguiente, por favor. Los principios jurídicos producen un fuerte sentimiento encontrado en la medida en que por parte permiten superar legalismos extremos y constituye un notable avance para llegar a sanciones razonables y justas a partir de un espíritu general que parece emanar en normativas positivas.
Pero por otra parte, esos principios nos producen cierta inseguridad e incertidumbre, dado a que se trata de pautas generales que orientan el obrar humano y en muchas veces dejan una puerta abierta a diversas posibilidades de actuar por parte de la administración. Se cuenta con una triple función. La fundante, que es que precede a la existencia de las reglas mismas, de las potestades sancionadoras. La interpretativa, que es servir un criterio hermenéutico para absorber cualquier duda sobre el sentido y alcance de las reglas de la potestad sancionadora. La integradora, que es servir de fuentes de integración para las lagunas jurídicas que se presentan, que se pueden identificar en la aplicación de las normas sancionadoras. Dentro de todos estos principios se encuentran el análisis de las potestades sancionadoras del Estado, que serían las siguientes. Siguiente, por favor. Que serían los principios de legalidad, de tipicidad, de irretroactividad, responsabilidad, prescripción y non bis in idem. Siguiente, por favor. Siguiente. Se estaría explicando cada uno de estos principios. El principio de legalidad, este principio tiene un origen constitucional y ha sido desarrollado en la Ley General de la Administración Pública en el número 6227 del 28 de mayo del 1978, cuyos numerales 11 establecen que la administración actuará siempre sometida al ordenamiento jurídico y solamente podrán realizar aquellos actos que autoricen expresamente el ordenamiento. El principio de tipicidad es un principio que está íntimamente ligado con el principio de legalidad. En Costa Rica tiene también sustento constitucional en el número 39, el cual dispone que ninguna persona se hará sufrir pena, sino por delito o cuasi delito o falta sancionadora por ley anterior o en virtud de sentencia firme dictada por una autoridad competente, previa autoridad y consentida a lo indicado que ejerza una defensa y mediante la necesaria demostración de una culpabilidad. Los principios de irretroactividad, de conformidad con este principio, serán una aplicación de las disposiciones que se encuentren vigentes al momento en que se produzcan los hechos generados de responsabilidades administrativas y solamente es posible aplicar la ley anterior cuando favorezca el presunto infractor. De modo que en este sentido puede verse en la sala segunda del Tribunal Constitucional en Español en el 132 del 8 de junio del 2001. Existir la tipificación de la conducta y las sanciones de manera previa, sino que además los hechos deben de seguir considerándose ilícitos en el momento en el que las autoridades competentes se pronuncien sobre estos aspectos generales, igualmente seguridad jurídica respecto a los comportamientos que no son reprochables. Este principio se encuentra dispuesto también a nivel constitucional en el artículo 34. Siguiente, por favor. Tenemos también el principio de responsabilidad, que está orientado a la existencia de elementos subjetivos que fundamentan el reproche o la culpabilidad en el sujeto infractor. De conformidad con la Ley General de la Administración Pública, el servidor público está sujeto a responsabilidades disciplinarias por sus acciones y sus actos o contratos supuestos al ordenamiento, en cuanto haya actuado con dolo o culpa grave. Asimismo, se dispone en el superior jerárquico también tiene que responder disciplinariamente por los actos de sus inmediatos inferiores. El principio de prescripción, este principio dispone de las infracciones y sanciones que prescribirán según los supuestos de las leyes que las establezcan y transcurridos estos plazos, los hechos constitutivos de infracción no podrán ser objeto de sanciones por parte de una autoridad pública. Este principio está enlazado con el principio de seguridad jurídica, en lo tanto, no puede existir una incertidumbre infinita en el administrado
respecto a las eventuales sanciones con el principio de eficiencia de la administración. Pues ante la inercia de esta, es un ejercicio oportuno, puede dar unas sanciones administrativas a un infractor. El principio de non bis in idem, este principio se encuentra resguardado bajo la Constitución en el artículo 42, al disponer que nadie puede ser juzgado simultáneamente o sucesivamente por el mismo hecho punible, de modo que no podrá ponerse una sanción por el mismo hecho cuando exista una identidad del sujeto y de hechos y fundamentos, lo cual cree un halo de seguridad para el administrado, al saber que el hecho por el cual fue sancionado será nuevamente objeto de un proceso sancionatorio. Siguiente, por favor. Y ahora tenemos los principios de proporcionalidad. Los principios de proporcionalidad tienen como un objetivo eliminar la arbitrariedad y la justicia de las actuaciones y decisiones del Estado y el comportamiento al ajustarla con los valores y principios de derechos de la Constitución. De mi parte sería todo. Puede continuar la siguiente compañera. Bueno, mi nombre es María Fernanda y les voy a hablar sobre lo que es la motivación del acto administrativo. La motivación hace referencia al razonamiento que justifica la decisión de la administración. Esto siendo suficiente la sola cita de normas jurídicas, hechos simples o resoluciones administrativas, sin que a lo anterior se acompañe un análisis dirigido a justificar una decisión en particular. Siempre se deberán interpretar las normas de la forma que mejor garantice la realización del fin público en pleno respeto de los derechos e intereses del particular. Los elementos integrantes del principio de proporcionalidad son la necesidad, adecuación o idoneidad y la proporcionalidad stricto sensu. Los principios son mandatos de optimización con relación a las posibilidades jurídicas, esto es un análisis de las disposiciones normativas, y por otro lado la necesidad y la adecuación vendrían a ser criterios de optimización según el cuadro fáctico que se analiza, de modo que deberá hacerse no solamente un análisis jurídico, sino también la necesidad existente de imponer esta o aquella sanción considerando cuál de las opciones posibles va a lograr satisfacer el interés general, generando la menor lesión a los intereses particulares del sancionado. Entonces, la necesidad va a ser la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad o de un determinado grupo mediante la adopción de una medida de diferenciación. La adecuación o idoneidad interesa determinar si el tipo de restricción que se adoptará cumple o no con las finales de satisfacer la necesidad detectada anteriormente. Y la proporcionalidad stricto sensu es un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio de la colectividad. Es decir, el operador deberá realizar un análisis con respecto a las ventajas y las desventajas que tenga la medida sancionatoria que eligió, y sopesando la falta cometida de frente al bien jurídico que se pretende tutelar y el fin que se busca alcanzar. En cuanto a la proporcionalidad de la sanción frente a la discrecionalidad de la administración, la discrecionalidad se refiere a que existe una imposibilidad práctica de que la norma pueda preverlo todo, de modo que se deja un espacio para que la administración pueda, como por criterio, lograr sus objetivos y asegurar eficazmente la obtención de sus fines. Siempre la discrecionalidad se está limitada por los derechos de los administrados frente a la administración, por lo que a la administración le corresponderá dejar debidamente plasmado en el acto de motivación de su decisión con un doble propósito. Primero, que el investigado pueda conocer cuáles fueron los elementos valorados por la administración en el ejercicio de la potestad sancionadora e interponer los recursos que estimen necesarios. Y segundo, permitir el posterior control de la legalidad por parte de la jurisdicción ordinaria. Entonces, es donde entra el principio de interdicción de la arbitrariedad, que se refiere al abuso o exceso de discrecionalidad.
Este principio ha venido operando como un poderoso correctivo frente a las actuaciones abusivas y discriminatorias de las administraciones públicas cuando ejercen potestades discrecionales. Continúa mi compañero Fabián. Buenas noches. En esta etapa vamos a hablar sobre la potestad sancionadora del Estado. La administración decidirá primeramente qué hechos son los que va a investigar. Posteriormente va a determinar si se realiza la apertura de un procedimiento administrativo sancionador. Después, quiénes serán esos sujetos que van a ser investigados y quién va a resolver sobre la existencia o no de la responsabilidad administrativa patrimonial. Se va a determinar también cuál es la sanción que se va a imponer. El control puede desplegarse en 3 ámbitos. El primero, a través de los operadores de la misma administración. El segundo va a ser en las instancias judiciales. Y el tercero va a ser destinatarios de esa prerrogativa estatal en una suerte de control ciudadano. Siguiente. En el punto 4.1 vamos a ver la aplicación del principio de proporcionalidad en el acto del procedimiento administrativo. Tras cumplirse el debido proceso y ya haberse dado la posibilidad de que la persona que se va a someter a esta etapa haya podido ejercer su debida defensa, se dará inicio a la etapa del procedimiento más importante, que sería la decisión de la autoridad sobre la existencia o no de responsabilidad administrativa o patrimonial y la imposición de la sanción. Si se trata de violaciones del ordenamiento de control y fiscalización de la hacienda pública, en Costa Rica el marco jurídico es muy amplio y la ley permite la imposición de sanciones que van desde lo que son amonestaciones, suspensiones, despidos, hasta alcanzar sanciones máximas, que podría ser la prohibición de la ley orgánica, contenida en la Ley Orgánica de la Contraloría General de 1994. Posteriormente tendríamos los destinatarios de esta prerrogativa estatal, que entre las distintas opciones de sancionar, el operador jurídico sea el funcionario o los funcionarios que van a ser designados para tramitar y resolver sobre la existencia de la responsabilidad, deberá tomar una decisión sobre cuál sanción se va a imponer dentro de todas las alternativas que igualmente van a ser, que serán válidas en el caso de que se llegue a acreditar que efectivamente la falta amerita una sanción. Aquí entra el juego también de lo que hablaban mis compañeros de la discrecionalidad administrativa, una suerte de control ciudadano. Siguiente. No es ajeno al conocimiento de quienes tramitan este tipo de procedimientos administrativos que la decisión sobre la sanción por imponer es el aspecto más sensible de esta etapa, pues tendrá por medio del ejercicio de la facultad discrecional que genera una consecuencia y efecto directo en la situación jurídica. Y como lo habíamos visto, se puede exponer a los funcionarios a diferentes sanciones. Entonces, haciendo el estudio correspondiente es como se va a determinar cuál es la sanción que se va a imponer. De esta manera, el operador jurídico valorará la prueba, ponderará las circunstancias del hecho, determinará la afectación de los intereses públicos y luego de verificar la existencia de una responsabilidad, cuantificará la sanción y definirá si aquella cumple o no con la finalidad requerida. También se deberá valorar si la sanción es acorde la protección que tenga el bien jurídico puesto en riesgo o afectado. Siguiente. La sanción, además de conformarse con su finalidad y ser necesaria, al mismo tiempo debe
de ser lo menos gravosa para la situación jurídica del sancionado, según las especiales circunstancias de cada caso. En el mismo sentido, la elección de la sanción simultáneamente deberá tener inmerso el análisis de proporcionalidad, es decir, debe ponderarse el beneficio que se pretenda obtener y la limitación que ello signifique para el sujeto sancionado. Es claro que los aplicadores del derecho en la tramitación de los procedimientos administrativos sancionadores tienen la función de primer nivel en el control de la aplicación del principio de la proporcionalidad de la sanción, y dependerá de ellos establecer criterios interpretativos y aplicativos basados en los límites de los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, que atiendan regular el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración y que eviten caer de alguna manera en lo que son los excesos o desequilibrios cuando se tengan que imponer estas sanciones. Siguiente. Buenas noches, compañeras. Con respecto a lo que han indicado las compañeras en este tema, el control judicial sobre la proporcionalidad en las sanciones administrativas, lo que nos indica el artículo 49 de la Constitución, es que se crea la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual fue establecida para garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y toda otra entidad de derecho público. En el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 1, indica que tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la administración pública que está sujeta a derecho administrativo. Siguiente, por favor. Con lo que tenemos directamente lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, es la que funge como instancia adicional o exógena del control de la proporcionalidad de las sanciones administrativas, producto del trámite de los procesos administrativos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que el Poder Ejecutivo se tiene que regir por otro poder distinto para que revise la legalidad de la contratación administrativa. Tiene dos controles de mando. El primero es el subjetivo y el objetivo. El primero constará de la tutela de las situaciones jurídicas sobre los administrados y el segundo es como garante de la legalidad de la función administrativa. Además, se rige por el artículo 122 del Código Contencioso Administrativo, que establece que ya cuando se declara una sentencia procedente, la pretensión parcial total o total, el juez tendrá que establecer, declarar de conformidad a la conducta administrativa del ordenamiento jurídico, anular total o parcialmente la conducta administrativa, modificar o adoptar la conducta administrativa, las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico, reconocer, establecer, declarar cualquier situación jurídica tutelable, fijar los límites y las reglas impuestas. Siguiente, por favor. Con lo que es el control ciudadano como mecanismo de arbitrariedad, el poder está en las manos de la ciudadanía, expresado mediante el ejercicio del control ciudadano y de los derechos derivados de los principios de rendición de cuentas y transparencia pública. En el artículo 30 de la Constitución Política de 1949 se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósito de información sobre los asuntos de interés público, lo cual tiene como efecto en la ciudadanía se cuestione o intervenga cada vez más en los asuntos públicos. Tiene dos ámbitos de control, el primero como medio respecto a las sanciones impuestas en la ocasión de la instrucción de un procedimiento administrativo, y el segundo como parámetro de comparación utilizado para los mismos investigados en un proceso administrativo. La imposición de sanciones producidas luego de un amplio proceso de reflexión que tome en consideración los elementos del principio de proporcionalidad tendrá la virtud de enfrentar positivamente no solo el control de la legalidad que se llega a realizar en la sede judicial, sino además de superar el escrutinio ciudadano y legitimarse democráticamente en el ejercicio de la función o de la potestad sancionatoria del Estado. Sigue la compañera Mariana. De acuerdo a lo que lo expusieron mis compañeros anteriormente, tenemos en conclusión
que el ordenamiento jurídico siempre deberá establecer límites a la arbitrariedad y al poder excesivo de la administración mediante la aplicación de los principios generales del derecho y las normas de la justicia, la lógica y la conveniencia. Sin embargo, siempre existirán situaciones específicas que necesariamente implicarán el ejercicio de la discrecionalidad administrativa. Por lo tanto, la administración pública deberá motivar y fundamentar siempre toda resolución que pueda producir un efecto en la esfera jurídica de otras personas cuando se imponga una obligación o se limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos como el supuesto de una sanción administrativa. Es decir, se debe plasmar el razonamiento que justifica la decisión tomada. Su contenido necesariamente debe ser lícito, posible, claro, preciso y abarcar todas las cuestiones de derecho y de derecho surgidas del motivo. Debe quedar claro que toda actuación o conducta de la administración, y en particular el ejercicio de las potestades sancionatorias por parte de la administración, no solo están sometidas al control posterior de legalidad por parte de las autoridades competentes, sino que también estas deben ser siempre abiertas al escrutinio ciudadano. De ahí la necesidad de que la administración no solo debe ser eficiente en términos de mejoramiento continuo para crear en los administrados un sentimiento de buena y razonable gestión pública. Y eso sería. Muchísimas gracias.